Las Puertas Verdes, nuestra historia. Biberón del Ganges. Así le llamaban a la bacteria que provocó epidemias de cólera en el siglo XIX. Había nacido en el Asia, en la desembocadura del río Ganges, claro, y después pasó a América. La bacteria viajó en los barcos. Las personas se trasladaban y el diminuto culpable de un desastre enorme también viajaba. Pero ¿cómo llegó a Argentina? Y parece haber consenso en cuanto a que la trajeron los soldados brasileños durante la triste, injusta guerra del Paraguay, en la que Argentina vergonzosamente participó integrando la Triple Alianza. Quizá como una suerte de simbólico castigo, la epidemia de cólera, un 2 de enero de 1868, se llevó la vida del presidente de la Nación Argentina. Era Marcos Paz, un tucumano que había asumido en reemplazo de Bartolomé Mitre, porque estaba en el frente en la guerra del Paraguay. Mitre tuvo que volver para asumir la presidencia. Todo esto en Buenos Aires, ahí donde atiende Dios, según dicen. Un poco de broma y otro poco en serio. Pero como todo tiene un derecho y un revés, esa epidemia sirvió en Buenos Aires para que después se construyeran miles de cañerías que llevaban agua potable a la población, entre otras cosas. Cuando el viajero del Ganges llegó por primera vez a las tierras sureñas del Río Cuarto, todavía la villa era una villa, no había sido ascendida a ciudad. Los primeros síntomas de la enfermedad trajeron pánico, trajeron rezos y oraciones en cantidad. Misas, ofrendas, promesas, cientos de lámparas votivas a la figura del santo San Roque. Roque había nacido hacía siglos en Francia, en el año 1300 aproximadamente, en una familia muy rica. Cuando tenía 20 años, huérfano ya de padre y madre, la peste llegó a Italia, hizo desastres. Dicen que Roque viajó a Italia y curaba a los enfermos con solo hacerle la señal de la cruz. Sin embargo, no alcanzó para que él mismo se viera libre de la bacteria. A ver, más o menos la mortandad era de 2 personas que enfermaban, una moría. Cuando se infectó, Roque decidió aislarse para no causar problemas y estaba a punto de morir en una caverna, en una cueva así anónima, muy lejana, y fue cuidado, resguardado por su perro. Él mismo, si alguna vez han visto una estampita de San Roque, ahí está el perro acompañando al santo. Bueno, ya recuperado, Roque continúa sanando enfermos con la señal de la cruz sobre la cabeza. Incluso cuenta la leyenda que impide que mueran numerosas cabezas de ganado que eran vitales para la subsistencia de un pueblo en esa época tan castigada en la bella Italia. Roque muere joven, muere en una cárcel. Es confuso, probablemente lo confunden con un espía, y después es declarado santo por la Iglesia Católica. Bueno, San Roque aquí en Río Cuarto fue paseado y venerado, implorado, la primera vez que llegó el cólera en 1867. Para colmo, eran unas navidades y un fin de año. No hubo festejos, ni cohetes, y mucho menos bailes, ni siquiera reuniones alrededor del arbolito. El viajero del Ganges se llevó entre diciembre y enero de 1867 500 almas, lo cual era una barbaridad. Después, en 1874, vuelve el cólera, devastó la peonada de la estancia de Wenceslao Tejerina, la Santa Flora, que era una estancia muy productiva para la época moderna. Fíjese dónde estaba. En el sitio donde ahora sigue estando, claro, el viejo hospital, ahí en las puertas de la ciudad. Vuelve el cólera en 1886. Ya la ciudad pintaba con un futuro diferente, importante.
vuelve y hace estragos, a pesar de que los adelantos en higiene y en salubridad eran evidentes. Se habían desinfectado las casas, se limpiaron las calles, que como siempre eran casi un basural, se amplió el hospital, se creó un lazareto. Ahora, el Vibrión del Ganges abrió otra grieta en lo que eran las relaciones entre la Iglesia Católica y la masonería. La masonería estaba en un momento floreciente. Dice Joaquín Bustamante que los sacerdotes le atribuían la peste a los pecados cometidos por la sociedad y pedían que se suprimieran los carnavales, entre otras cosas. Por su lado, los masones pedían públicamente que se desinfectaran iglesias y conventos, cosa que humillaba profundamente a los sacerdotes y a los fieles. Ni unos ni otros parecen haber tenido la justa, porque el cólera continuó y se llevó más de 600 vidas en esos días de diciembre, días aciagos. Médicos, enfermeros, monjas, sacerdotes hacían lo imposible por cuidar enfermos y por preservar a los sanos, por cierto. El doctor Mayo, aquí en la ciudad, no durmió durante días enteros por cuidar a su Grey. Y las hermanas terciarias franciscanas del Carmen se desvivían por atender a los enfermos y por ayudarlos a morir en muchos casos. Después también las monjas amparaban a los huérfanos. Sor Iluminada del Niño Jesús tenía 23 años cuando murió en el mismo lazareto donde prestaba servicios como enfermera, cuidando, consolando enfermos. Sor Iluminada del Niño Jesús. Era de noche cuando falleció. Dicen los que la vieron que su blancura resplandeció antes del último suspiro. Le agradecemos como siempre a la memoria del doctor Joaquín Bustamante, a él, a todos los historiadores, las historiadoras que se ocupan en resguardar memorias, nuestras memorias.